Qué rico es servir al Señor. Mire, si usted está gozoso, vaya donde su hermano, dele un abrazo, salúdalo, diga qué lindo es el gozo, muévase de su asiento, salude a la visita, dele un abrazo a aquel Señor, que hoy se convierte en su gozo. Aleluya. Aleluya. Yo tengo gozo. Te bendiga. En mi corazón. Aleluya. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gozo en mi corazón. Aleluya. Gozo, hay gozo. gozo. Aleluya. Hay gozo en la casa. Aleluya. Yo tengo gozo, gozo. En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo. En mi corazón. Yo tengo un gozo, gozo. En mi corazón. Aleluya. Yo tengo un gozo, gozo. En mi corazón. Demuestra el gozo, gozo. En mi corazón. Que se refleje el gozo, gozo. En mi corazón. Aleluya. Aleluya. Yo tengo un gozo, gozo. Mi corazón. Gozo, gozo. Mi corazón, Gozo, Gozo en mi corazón. corazón, aleluya. Aleluya. En mi corazón. Gozo, gozo. En mi corazón, Ay, gozo, gozo en mi corazón, aleluya. 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 Dígame que no es bueno servir al Señor. Dígame que, ¿verdad que sí? Dígame que no es una bendición estar en la casa del Señor. Aleluya, con tanta gente linda, tanta gente que persigue un mismo propósito y un mismo plan, que es que el Señor se haga revelación en nuestras vidas y en las de otros. Qué bueno tenerle aquí en esta mañana, qué bendición tenerle acá. Dios les bendiga mucho. Es una bendición que hayan llegado hoy a la casa. Mire, desde tempranito estamos celebrando. Amén. Qué bueno también por ahí a Tony y a Sara tenerle acá. Aleluya. Sí, aleluya. Y quiero leer, aprovechar rapidito. Búsquese Génesis por ahí. Voy a leer el capítulo 19 al 26. Perdón, capítulo 19, verso 26. Génesis 19, verso 26. Y se agarra bien del asiento después que lo lea. Dice así la palabra del Señor. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Puede tomar asiento y alabe al Señor. Santo. Aleluya. Mire, como le estaba diciendo esta mañana, este ayuno de hoy tenía un significado muy especial para nosotros como pastores. Porque ha sido un año donde estábamos hablando que hemos visto la mano del Señor de diferentes maneras. Oiga, y aguantar un año a veces no es tan fácil. Y este año ha sido un año de contar bendiciones. De poder celebrar lo que el Señor está haciendo. No porque antes no las hayamos recibido, sino porque el Señor nos ha permitido tener un año donde no hemos tenido otras cosas como en otros momentos. Y hemos podido trabajar y crecer como iglesia. Y hemos visto cómo se cumple este verso que el Señor puso en el corazón pastoral temprano en el año y se ha hecho realidad porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y he visto este año las buenas obras del Señor. He visto que dice las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y esta iglesia se dispuso a poner en práctica esas obras del Señor en su vida. Y esta mañana escuchábamos testimonios hermosos de cómo el Señor había sostenido a cada hermano a través de sus situaciones, cómo podían recopilar bendiciones. Destacando el jueves pasado que, amados, los testimonios no cesan. Y agradezco a
a Nayeli, a Yerali, agradezco a Karen, agradezco a Vanessa y a cada uno de los que participó por traer esa palabra que fue de edificación para la casa. Y nos deja saber que el Señor está obrando. Sí, Que Señor. a veces usted piensa que no están sucediendo cosas o que todo está en pausa, pero el Señor nos deja saber a través de sus vidas que Él está haciendo cosas poderosas. Y hoy yo quiero hablarte sobre el tema del enfoque. Ese es el tema, enfoque. Y este tema viene a mi espíritu porque cuando pasamos por procesos como los que hemos vivido últimamente, donde dentro de todo hemos estado, por utilizar una palabra, bastante estables, pueden llegar cosas a nuestra vida que como que nos saquen, que nos muevan, que nos distraigan. Y ahí es el momento donde nosotros tenemos que estar agarrados de la palabra y agarrados del Señor para mantenernos sostenidos. De hecho, cuando nosotros hablamos de lo que significa esa palabra, podemos decir es que la persona que está enfocada tiene que dirigir su atención a algo. Tiene que mantener su atención o su interés hacia el asunto sobre el cual tiene que mantener ese enfoque. Y en este tiempo, una de las situaciones con las que está lidiando la sociedad, y la iglesia es parte de eso, es de la falta de enfoque. Me voy a ir a lo más simple, amados. Los niveles de concentración y de atención de las personas han disminuido dramáticamente. Dramáticamente. Y una de las causas para esto es la exposición de las personas a los medios de comunicación, donde ya el nivel de atención al que se van exponiendo es más alto, el nivel de tiempo es más alto, pero el nivel de atención comienza a disminuir. Y ese nivel de atención empieza también a verse afectado al nosotros tener a nuestro alcance tanta tecnología de diferentes maneras que provocan que nuestra vida se nos haga más fácil. Yo siempre traigo el ejemplo. Cuando nosotros queríamos buscar Google, en aquel momento se llamaba Cumbre o Salvato. ¿Se acuerdan de nuestro Google o Británica? Y eran como 30 tomos de una enciclopedia donde usted tenía que ir a buscar la información y tenía que conocer el orden alfabético, ¿verdad? Y desarrollar unas destrezas para poder llegar a buscar la información que estuviese ahí de primera mano. Y si queríamos sacar una ecuación matemática, teníamos que sumar, restar, multiplicar y dividir. Fuera reagrupando con palitos o con los dedos, pero había que hacerlo, ¿verdad? De una forma que no es que lo que tenemos ahora no nos ayude, pero la consecuencia ha sido, amados, que al tener todo más accesible, el ser humano no tiene que ver con los que van creciendo. A veces culpamos que a lo mejor es la juventud, no tiene que ver con el ser humano, empieza a perder unas destrezas que antes las circunstancias nos pidiéramos que tuviésemos. Y entonces tenemos una generación que se va levantando con un enfoque disminuido, pero nosotros los que también nos estamos creciendo, lo estamos perdiendo. Ahora bien, esto nos afecta en todas las áreas. Y yo quiero enfocarme en lo que es la parte espiritual. Porque la falta de enfoque no tiene que ver solamente con el tiempo de atención. Fíjese que esta mañana estábamos hablando de cómo los frutos del Espíritu son tan importantes en nuestra vida y cómo se interconectan. Y una de las cosas que se conecta al tema que se trajo en esta mañana es que el enfoque tiene que ver con mi disciplina como cristiano. Tiene que ver con mi dominio propio, tiene que ver con mi templanza. Y yo no quiero hablarte en esta mañana del enfoque para tú mantener la atención a un asunto específico, digamos, para escuchar a la pastora predicar. O para tú poder leer cierto tiempo. Yo quiero hablarte de un enfoque que es más profundo. Y es el enfoque que te lleva a la salvación. Es el enfoque que te mantiene conectado. Y es el enfoque
que es, como dice la palabra, esa carrera larga que se va llevando día a día. ¿Y sabes por qué esto es importante, amados? Porque nosotros como cristianos pasamos por temporadas, como estaba diciéndole esta mañana. Este año, pues miren, no hemos tenido lo que hemos tenido en años pasados, que fuimos embatidos por huracanes, por tormentas, por pandemias. Las veces que a veces teníamos todo más o menos cuadrado, había que cerrar el templo y utilizar otras estrategias. Este año el Señor nos ha dado la oportunidad de tener una estabilidad en muchas otras cosas que nos dan la oportunidad también, valga la redundancia, de ver el fruto en la iglesia. Amén. Pero ¿sabes lo que nos pasa, amados? Que muchas veces en nuestro caminar cristiano como que nos recostamos de que todo está bien. Y a veces el Señor permite que sucedan cosas que nos recuerden quiénes somos, quién es nuestro Creador y quién nos ama más que nadie siempre está con nosotros. Amén. Sí, Señor. Y cuando nosotros vamos al relato de la historia de Lot, mire qué interesante porque habla un poco de esto. Yo voy a resumirlo, ¿verdad? Y la Biblia nos habla que la historia de Lot surge a consecuencia de Abraham, que era su tío. Un hombre que recibe una promesa poderosa. Yo quiero que lo mire espiritualmente, amados. Sí. Recibe una promesa poderosa y dice la palabra que Lot tuvo que empezar a caminar en fe, y cuando él sale de su tierra y de su parentela, se llevó a su sobrino. Y esto es importante porque esa persona significa parte del plan. Lot era parte de la bendición. Todo lo que recibiese Abraham, que era una persona adinerada, Lot iba a salir beneficiado. Sin embargo, en el camino o en sus procesos, él tenía a su lado una persona que no tenía el mismo enfoque que él, que siempre miraba en una dirección distinta. Y en un momento dice la palabra que Lot y su esposa abandonan a Abraham, y cuando lo abandonan se van a establecer en una tierra. Lo que nos deja saber, amados, que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando empezamos a tomar decisiones que provoquen cambio. Usted va a tomar una decisión que provoque cambio. Vaya primero delante del Señor. Amén. Porque cuando Dios lo sacó para ser bendecido, cuando él se separa de su tío, empezó a tener unas situaciones terribles en su vida. Primero, fue secuestrado. Su tío tiene que ir a salvarlo. Tiene la segunda oportunidad de volver con su tío y se va para esta tierra, amados, llamado Sodoma y Gomorra. Ya usted sabe lo que era Sodoma y Gomorra bíblicamente, una ciudad de perdición. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en ese contexto donde ellos se habían separado de su líder y de aquel que era el portador de la promesa, Abraham era el portador de la promesa. Cuando Abraham se dio cuenta que venía destrucción para la tierra de su sobrino, él clamó por bendición para ellos. Sí, él Señor. clamó por salvación para ellos. Y el relato bíblico dice que el Señor dijo, mira, si hubiese algunos tantos justos, yo voy, sí, yo los defiendo. Pues allí está mi sobrino. Y Dios dispuso ángeles para sacar a esta gente de este lugar. Y dice la palabra que cuando venía a ser destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra con azufre, le dio solamente una instrucción a Lot, a su esposa y a sus hijas. Y esa instrucción era, no mires atrás. Fue lo único. Te voy a sacar de aquí. Corre de frente y no mires atrás. Y la palabra nos relata que quien único miró para atrás, ¿quién fue? La mujer de Lot. Y que al momento en que ella mira atrás, se convirtió en estatua de sal. Ahora bien, la Biblia nos dice
si Lot vio cómo ella se convirtió en estatua de sal, porque iba delante de Lot. La palabra no dice si sus hijas vieron cómo su madre se convirtió en estatua de sal. La palabra nos deja saber que quien único miró hacia atrás fue ella, y su familia se mantuvo enfocada y se salvó de la muerte. El enfoque hace la diferencia entre nuestra vida espiritual y nuestra muerte espiritual. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de enfoque y miramos el relato de Lot, habla, o la esposa de Lot, habla específicamente que ella miró atrás. Cuando estamos enfocados tenemos que tener nuestra mirada bien puesta, amados. Amén. Tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en donde tiene que estar. Y cuando nosotros miramos lo que significa la palabra ver, nos quiere decir que estamos fijos en algo o en un objeto. Así que ver y enfoque, aunque no necesariamente es lo mismo, está relacionado. Porque cuando tú estás enfocado, tu mirada tiene que estar puesta en eso que tú quieres alcanzar. Y a veces no es la vista física, es nuestra visión general, nuestra visión de vida. Mira lo que nos dice la palabra para que usted vea qué importante esto. Cuando miramos lo que nos dice Hebreos 12:21, mire lo que nos deja saber. Hebreos 12:21, si lo podemos poner por acá, nos dice, 12:1, discúlpame, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado. Lo primero, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2 que nos dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, quien es quien nos da fe. ¿Por qué esto es importante, amado? Porque te está diciendo dos cosas importantes. Tienes que salir de tu condición actual. Abraham tuvo que salir y dejar su tierra y moverse hacia donde Dios lo estaba llevando, pero se tuvo que mantener enfocado en su misión. Lot fue salvado por su tío, pero su tío siguió enfocado en la misión que el Señor le había dado. Señor. Abraham no tenía el hijo que le había sido prometido, pero él no dudó y se mantuvo enfocado en lo que le había sido Amén. dado. Nosotros como cristianos nos despojamos del pecado a través de Jesucristo, pero tenemos que poner y mantener nuestra mirada en Jesús, porque Él es quien paga el precio. Él es el consumador de nuestra fe. Así que nosotros como cristianos, amados, tenemos que reconocer que en nuestro caminar, a pesar de lo que esté a nuestro alrededor, nuestra mirada tiene que estar en Él. Amén. Nosotros no podemos quitar nuestra mirada de lo que es el Señor, lo que es Jesús. ¿Y qué significa, amados, tener puestos los ojos en Jesús? Que lo que está a nuestro alrededor no puede desviarnos de nuestra meta. No, Señor. Que lo que estamos sintiendo no puede desviarnos de lo que es Él. De lo que estamos escuchando no puede sacarnos de lo que es nuestro Señor Jesús. Tener la mirada fija en Jesús es que no importa lo que yo esté experimentando, yo voy a tener a Cristo en mi vida a través de su palabra. Yo voy a escuchar su voz a través de la oración. Sí, Señor. Yo voy a escuchar su esencia a través de mi hermano. Yo voy a manifestar a Cristo a través de mi carácter. Aleluya. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque cuando tú no tienes tu mente o tu mirada o tu enfoque puesto en Jesús, pueden pasar varias cosas. La primera, que es de la que
nosotros como cristianos tenemos que estar atentos, amados. Por eso le dije que cuando estamos a veces pasando tiempos buenos tenemos que estar alerta. Es que nuestra mente se empieza a dividir y nos entra el espíritu de Dori. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, Señor, y tú me has dado esto. Y aparece la primera prueba y se nos olvidó. ¿Para dónde yo iba? ¿Qué yo quería hacer? ¿Te conozco? Entonces la mente se nos divide en dos pensamientos, entre lo que quiero y lo que hago. Pablo mismo en un momento dice, miren, yo tengo que hacer unas cosas, pero hago otras. Él lo sabía. No nos pasa, amados, que a veces usted quiere hacer algo, pero en la práctica hacemos otra. Ahora, cuando nosotros lo reconocemos, ya pasamos a la primera etapa para mantener nuestro enfoque espiritual. Lo importante es que usted no mantenga su mente dividida entre dos pensamientos. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías, dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí él estaba hablando en un tiempo donde los Baales eran los ídolos que se estaban adorando en la tierra de Israel. Y Elías tiene que decirle al pueblo, tienes que escoger, o vas a servir a Dios o vas a servir a Baal. Pero no puede estar entre dos cosas, un día a Dios y otro a Baal. Y hay personas que quieren genuinamente servir al Señor, pero se distraen, amados. Y no se vaya muy lejos. A veces pensamos que las distracciones son volver a la vida de pecado que la persona tenía antes. Descuidar nuestra relación espiritual provoca que claudiquemos en nuestros pensamientos. Descuidar mi tiempo de intimidad con el Señor. Descuidar el espacio que yo le doy al Señor. La pasión con la que yo sirvo al Señor. Antes le adoraba, antes estaba presente, antes caminaba, antes lo hacía, ahora a mi tiempo y a mi comodidad. Pero yo quiero todo lo que el Señor me da. Entonces empezamos a claudicar. Yo quiero todo del Señor, pero te voy a dar a un 20. Te voy a buscar a un 30. Pero tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, pero yo estoy acá. Entonces nuestro pensamiento no está alineado a lo que nosotros sabemos que es el Señor, sabemos que Él ha hecho Él. Pero ¿qué pasa con aquel que mantiene el enfoque? Señor, tú eres esto, pues yo tengo que vivir a la altura de lo que yo tengo. Amén. Tú eres la gracia perfecta, así que yo tengo que vivir al nivel de la gracia recibida. Tú eres el que provoca que yo llegue a lugares donde de otra manera yo no puedo llegar por tu gracia. Pues yo tengo que vivir en agradecimiento, siendo portador de esa gracia. Yo tengo el espacio para poder hablarle a otros de lo grande que tú eres. Pues yo tengo que provocar que cuando mi boca esté cerrada, Aleluya. ellos puedan ver lo que tú eres en mi Señor. vida. Aleluya. Poderoso tú eres. Aleluya. Pero cuando estamos en dos pensamientos, amados, lo que queremos tal vez no va alineado con lo que nosotros queremos hacer. Por eso es que Pablo decía eso, lo que quiero hacer no hago y lo que no tengo que hacer, eso sí hago. Pero aquel que está enfocado sabe que la carrera no es fácil. Sabe que va a tener momentos duros. Y sabe cuando se está aflojando el enfoque y tiene que retomar. Así como lo hacemos en nuestras conversaciones. Espérate. Yo te estaba hablando de este tema. No sé cómo caía este otro tema. Pero el tema es esto. ¿Verdad que nos sucede en nuestras conversaciones? Espiritualmente el Señor quiere que nosotros mantengamos nuestro enfoque en Él
para poder Sí, ser Señor. portadores de todas las bendiciones que Él tiene en nuestras vidas. Por lo tanto, usted tiene que provocar que su corazón esté firme, Amén. que su mente esté firme, que venzamos los obstáculos, que reconozca lo que el Señor te ha llamado a hacer. Reconócelo. ¿A qué te mandó el Señor a hacer? No sabes. A llevar las buenas nuevas. Sí, ¿Lo Señor sabías? Jesús. Eso fue lo que Él te mandó. ¿Ya tú me recibiste? Tienes que compartir este mensaje. Pero para compartir ese mensaje, yo tengo que ser el mensaje. Amén. Amén. Yo tengo que ser el mensaje. Sí, Señor. La gente tiene que ver en nosotros lo que hemos recibido, y en esos momentos donde podemos perder el enfoque, tenemos que decirle: Señor, manténme puesto todo el tiempo con la mirada en ti. Aleluya. Sí, Señor. ¿Saben por qué perdemos a veces el enfoque? Porque perdemos de perspectiva a Cristo. ¿Y cómo yo pierdo de perspectiva a Cristo? Cuando mi problema se convierte más grande que mi Dios. Santo. Cuando mi enfermedad es más grande que el Dios que sana. Cuando mi escasez es más grande que el Dios que me provee. Santo. Cuando mis deseos son más grandes que mi libertador. Mantenernos enfocados en el Señor hace que Cristo sea más grande que lo que estoy viviendo y sintiendo. Le voy a dar un ejemplo sencillo, amados. Había una vez un hombre que llevó una ofrenda, pero su hermano llevó otra ofrenda. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel más que la ofrenda de Caín. Y Caín se desenfocó. Mire qué importante esta historia. Los dos llevaron la ofrenda ¿a quién? Al Señor. Caín no estaba haciendo otra cosa que no fuera llevarle su ofrenda al Señor. Libre y voluntariamente. Pero cuando él vio que el Señor sabía más que la ofrenda, lo que había en su corazón, le agradó la de a su hermano. Y entonces el nivel de desenfoque, dice la palabra, que fue tan grande, que Dios mismo le dice: mira, mi hijo, tienes que mirar lo que hay en tu corazón, porque si no vas a derramar sangre. Dios mismo trató. Usted sabe que eso, amado, que Dios mismo le habla y le dice: hijo, tienes que mantener el enfoque, no te puedes quitar de aquí. Dios mismo se lo dice. Y usted conoce la palabra que dice que él llevó a su hermano al campo y le quita la vida. Y luego llega la otra parte del desenfoque. Nos justificamos. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y muchas veces el Señor nos está hablando directamente. Y te está diciendo a través de tu hermano, a través de la palabra. Tal vez a través, está usando a tu esposo, a tu esposa, no sé, a través de tus vecinos. Tienes que mantenerte en esto. No puedes descuidar. Esto es muy especial, esto es muy preciado, pero yo estoy enfocado en lo que estoy sintiendo, en lo que yo quiero. Y perdemos de perspectiva lo que Cristo nos ha llamado a ser o nos pide ser. Nosotros tenemos que mantener a Cristo tan presente en nuestra vida que nuestra mirada sea para Él cada día. Ese es el verdadero enfoque. Cuando hablamos de mirar hacia atrás, como pasó con esta mujer, ¿sabe lo que significa esta mujer? Parálisis. Ella no pudo hacer nada más. Cuando nosotros cambiamos nuestra mirada en Jesús y volteamos la mirada a lo que yo era, a lo que yo tenía, a cómo me sentía, a lo que creía que era mejor, nos paralizamos.
espiritualmente. Y no podemos ver la gloria de Dios. No podemos caminar hacia adelante. No podemos ver su plan y su propósito. Porque estamos detenidos por algo a lo que Dios no nos mandó a ver. Él nos dice, pon mis ojos, tu mirada en mí. Mantén Sí, tu Señor. mirada en mí. No mires hacia atrás. Olvídate de lo que Santo. dejaste en Sodoma y Gomorra. Olvídate de la destrucción que hay allá. Y a veces estamos tan enfocados en lo que hemos perdido, en lo que teníamos, en lo que ha sucedido, en lo que pudiese ser, que quitamos nuestra mirada de aquel que tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza, amados. Amén. Un futuro lleno de bendiciones, un futuro lleno de salvación. Sí, Señor. ¿Y por qué la gente en ocasiones hace esto, amados? Porque tenemos nuestras prioridades equivocadas. Mantenga siempre sus prioridades puestas en lo que es Jesús en su vida y no tomes el evangelio como un compromiso. Si el evangelio te pesa, si el evangelio nos pesa, tenemos que volverle a decir al Señor, Señor, permíteme verte a ti. Amén. Permíteme recordar que me trajo un día yo escogerte sobre todo. ¿De dónde me sacaste? Porque cuando yo empiezo a poner mi mirada en ti, en Él, Él se convierte en mi prioridad. Sí, Señor. El cristiano enfocado no quiere otra cosa que no sea agradar a Dios y vivir para Él Santo. en todo. Obviamente va a recibir todos sus beneficios, como decía el salmista, bendice alma mía a Jehová. Sí, Señor. Y no olvides. Aleluya. Mira lo que te dice el Salmo 121. Aquí el salmista, en los primeros versos, reconoce quién es el Señor en su vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Usted lo sabe. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si usted se mantiene enfocado en aquel que hizo todo, en aquel que es el que planificó esta vida, el que planificó tu sueño, el que planificó tu espacio, mire, todo va a estar bien. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando usted tiene su mirada en Jehová, perdón, Santo Dios. cualquiera que sea el camino que tomes, va a ser el camino correcto. No tienes oportunidad de equivocarte. Lot y su esposa se desenfocaron de la bendición que iba a recibir Abraham y tomaron un camino equivocado. Pero si tú escoges mantener y pedir dirección en todo, mire, a veces la gente toma decisiones y yo digo, Dios mío, pero estarán reconociendo lo que tú eres. A veces hacen cambios de trabajo, cambios de país y no le piden dirección al Señor, amados. Y luego que cambian de un país a otro, pasan tantas vicisitudes y muchas veces tienen que volver atrás con menos de lo que antes tenían, lastimados, lacerados, porque no le pidieron dirección al Señor. Y que conste que un cambio de país es parte de la vida, lo importante es que el Señor esté en la ecuación. Amén. Sí, Señor Jesús. A veces hacen cambios de trabajo sin pedirle dirección al Señor. Y a veces el Señor diciendo, dame una oportunidad para que veas mi mano, quédate tranquilo que yo tengo algo mejor para ti. Y pasan consecuencias, toman decisiones en su matrimonio, toman decisiones con los hijos. Es importante que usted mantenga el camino y el camino es mirando a Jesús para tomar cualquier decisión. Aleluya. Cuando nosotros sabemos
quién es Jesús y nos mantemos enfocados en Él, ¿sabes lo que pasa en tu vida? Que las promesas del Señor van a ser tu aliento, van a ser tu dirección. Y cuando tú no sabes qué decidir, joven, para qué universidad va a ir, qué va a estudiar, qué va a pasar, y llega la incertidumbre, porque los muchachos están decidiendo, no saben qué hacer, porque llegan los años de vejez y yo no sé lo que va a pasar. Vienen los cambios de gobierno, vienen las promesas del Señor y empieza el Señor a decirte, yo sé los planes que tengo contigo, hijo Amén. mío. Yo tengo planes de bendición, yo tengo planes de bien y no de Aleluya. mal. Aleluya. Las promesas empiezan a aterrizar en tu espíritu y el Señor empieza a decirte, espera en mí, como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó Sí, mis Señor. pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza Amén. a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es Dios. Mantener nuestra mirada en Cristo hace que sus promesas se conviertan en un aliciente tan grande que el amor de Él se multiplica. Me disculpo. Y la fe en Él crece. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando el enfoque en el Señor, la oración es un deleite. Señor Jesús. Sí, Llegar a Señor. su presencia es un placer. Amén. Poderle hablar a otros no pesa. Y cuando nosotros mantenemos el enfoque en el Señor, dice la palabra, que tú empiezas a ver que van a llegar tiempos y van a pasar temporadas. Pero que si Él está presente, todo está bien porque Él no cambia. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra No pasa. no pasará. Hoy te invito a que mantengas tu enfoque espiritual. No importa lo que vengan en los próximos meses, en los próximos años, los cambios que atraviese en tu vida. Que así como este año muchos de nosotros hemos recuperado y reconocido las bendiciones del Señor, a pesar de que muchos han sido probados duramente, pero están firmes, están caminando, están enfocados. Que tú puedas decir a lo que venga en este tiempo, yo tengo los ojos puestos en Jesús. Amén. Yo levanto mi mirada Sí, Señor. al Señor cuando Aleluya. tengo necesidad. Aleluya. Yo espero en Él cuando necesito ayuda. Porque Él es el consumador de mi fe. Él hace que mi fe se haga realidad. Eso es el consumador de nuestra fe. Cuando algo se consume es cuando algo se logra. Y la fe se alcanza cuando nuestra mirada está puesta en aquel que es el mediador de la fe, que es Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Así que yo te invito a que hoy te doy un mensaje de alegría y de esperanza. Esta palabra puede ser terrible cuando uno mira y escucha esa palabra. Ay, se convirtió en estatua de sal. Pero ese no es nuestro destino. Eso es. Esa es nuestra lección para saber hacia dónde vamos. Amén. Aleluya. El cristiano no está paralizado. El cristiano no se separa de su Abraham porque nuestro Abraham es Cristo. Sí, Señor. Él es el que tiene, el que carga con todas las promesas poderosas. Así que no importa lo que tus ojos vean, lo que tus oídos escuchen, mantente alineado a lo que es Cristo en tu Sí, vida. Mantente enfocado a lo que Él hace en tu vida. Oh, no importa lo que tú puedas, las noticias que puedas recibir, que Él sea tu dirección, porque en Él hay salvación. Hay vida eterna, hay plenitud de Amén. gozo, aleluya, Amén. y hay bendición. Sí, Señor. Así que yo te invito en esta mañana que te pongas en pie y que oremos juntos. Y quisiera hacer una oración primero. Si hay alguien que en esta mañana quiere reconciliar su vida con Cristo o quiere aceptar a Jesús en su corazón y quiere decirle, Señor, yo he estado alejado de ti, pero hoy yo reconozco que te necesito. Hoy yo reconozco que tú eres mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Y quiero vivir en comunión contigo.
Hoy quiero mantenerme enfocado en lo que tú haces y en lo que tú eres. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno. Amada. Aleluya. ¿Habrá alguien más en esta mañana que le dice, Señor, aquí estoy? Te necesito en mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Acompáñame a orar en esta mañana, amados.